Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar de esta semana. Hoy vamos a ver el futuro de la analítica digital con App más Web, y en esta ocasión nos acompaña Daniel Guajardo y Rubén Cuevas. Bueno, cualquier duda o pregunta que tengan la pueden ir dejando en el chat y las vamos a responder al final de la presentación. Y también dejé el contacto, el correo de contacto para que nos escriban ahí también. Ok, comienza Rubén. Ok, bueno, muy buenas tardes, como nos presentaba Constanza. Somos Daniel Guajardo y Rubén Cuevas y comenzaremos con este webinar. Si puedo avanzar un poco. Sí, bueno, obviamente mantener su micrófono en silencio y las consultas por el chat. Ok, el futuro de la analítica digital con Atlas Web. Bueno, para hablar un poco del futuro, es necesario poner en contexto los cambios que han ocurrido para llegar a este momento. Esta frase es súper interesante para tomar en cuenta de la importancia de lo que es medir. Lo que no se mide no se puede mejorar. Esta frase de Peter Drucker es el padre del management y es experto en innovación de dirección de empresa. Pero esta frase, nuestro amigo Peter la tomó de una frase aún más profunda, que es de Lord Kelvin. Esta frase es como sigue: lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar, lo que no se mejora se degrada siempre. Bueno, conoceremos más a Lord Kelvin por su aporte a la medición de temperatura. Lo interesante de estas máximas es que se pueden aplicar a todo orden de cosas. Y también incluso a temas web que claro, quizás en los tiempos de ellos no se imaginaban que iban a tener esta utilidad, pero ahora son importantísimos. Bueno, siguiendo con esta época de transición, podemos hablar un poco del pasado. Antes, claro, nosotros nos sentábamos en una computadora y realizábamos precisamente lo que teníamos que hacer y nada más. Esto por temas de la capacidad del mismo dispositivo, por temas también de la velocidad a la que se puede alcanzar. Entonces, nosotros nos sentábamos en un computador, realizábamos lo que teníamos que hacer y luego continuábamos con nuestras tareas. Bueno, obviamente, como todos sabemos, ahora el tiempo es diferente y todo esto ha quedado atrás y tenemos, claro, los dispositivos tienen mucha mayor velocidad, mucha mayor capacidad, lo que nos permite estar haciendo diferentes tareas al mismo tiempo. Incluso podemos estar comprando en diferentes tiendas al mismo tiempo, cambiamos de pestaña, agregamos algunos productos, quitamos algunos, los vamos comprando, entre otras acciones que puede realizar el usuario con los dispositivos. Y Google, para satisfacer este dolor de los usuarios, para poder medir qué es lo que está ocurriendo, para así realizar esta mejora continua, se ha tenido que mantener constantemente innovando. Y por eso que ahora, claro, estamos a puertas de un futuro que es mucho más veloz. Tiene muchas más aristas que hay que ver para poder medir esto correctamente y así irlo mejorando continuamente. Bueno, aquí tenemos otra frase que es muy importante, a mí me gusta bastante, de que los mejores cambios son producto de una mejora continua, inteligente y con objetivos claros. Esto, o sea, la importancia de esta frase radica en los conceptos clave de mejora continua, inteligente y objetivos claros. Obviamente, sin objetivos claros no vamos a poder planificar algo para mejorarlo con el tiempo. Por eso es importantísimo saber qué es lo que queremos medir y tener claras cuáles son las necesidades de los clientes, y esto se hace gracias a las mediciones constantes. Bueno, para esto Google llegó hace alrededor de 10 años
a este modelo, el modelo clásico de medición web. Pero en realidad un modelo es la manera en que Google define cómo se organiza la información. Tenemos, este modelo está basado en páginas vistas y eventos. Las páginas vistas tienen sus dimensiones personalizadas, sus métricas personalizadas, en las cuales se pueden definir. Entonces, un usuario realiza la acción de ver una página y va a tener las características que lo acompañen, como estas dimensiones personalizadas. También los eventos. Estos se dividen, o más bien se ordenan por categorías que engloban las acciones y las etiquetas de estos eventos. Muchas veces se puede obtener el valor de un evento y, claro, obviamente tiene sus métricas personalizadas y dimensiones personalizadas. En caso del e-commerce se pueden agregar temas de precio, SKU, cosas valiosas para hacer medidas. Estos page views y los eventos, si puedes devolver un poquito, a su vez se agrupan en hits, y estos hits en sesiones. Lo que hablaba hace un tiempo, hace un instante, sobre cómo interactuar el usuario con un dispositivo en la antigüedad, por llamarlo. Este modelo se adapta bastante bien para medir sesiones, ya que estas sesiones se van tomando por cada 30 minutos de inactividad y se agrupan en usuarios. Entonces, un usuario puede realizar diferentes sesiones y estas sesiones tienen sus hits asociados directamente. Ahora, también existe otro modelo de medición, que es este es el modelo que se utiliza para medir actualmente las apps. Este modelo está claro, como es necesario, todos los cambios que hemos visto de cómo el usuario cambia y cómo interacciona con estos dispositivos. Ahora lo importante, y esto está basado directamente en simplemente eventos y en usuarios. Cada uno de estos eventos tiene parámetros, los cuales según es necesario definirlo y programarlo. Eso es muy importante y se verá luego. Estos parámetros, por ejemplo, de hecho ahora, una página vista se puede medir como un evento y el parámetro simplemente podría ser la página en la que ocurrió esta acción. Otro parámetro, por ejemplo, otro evento podría ser, no sé, el desplazamiento, el scroll. Entonces un parámetro de este evento podría ser la profundidad del desplazamiento. Otro parámetro también podría ser la página en que ocurrió este desplazamiento. Entonces, hay que definir si es que estos parámetros son de texto o numéricos. Lo que antes eran las dimensiones personalizadas y las métricas personalizadas. Obviamente, hay que tener claro quién es el que realiza esta acción. Y por ello el usuario, ahora en este modelo es el centro. Cada usuario tiene sus propiedades. Por ejemplo, podemos tener usuarios VIPs, podemos tener clientes que, no sé, tengan auto o no tengan auto, todo esto según los datos a los que tengamos acceso, por mediante formularios se les puede preguntar esto a los usuarios, y se pueden tener estas propiedades bien definidas para luego hacer un buen análisis. Para solucionar el tema de que existen estos dos diferentes modelos, Google llegó a la conclusión de que, claro, si existe alguna empresa que tenga páginas web, también tenga aplicaciones, y después quiera ver la forma de unir estos datos muy complicados, porque obviamente tienen diferentes formas de analizarse. Entonces se llegó a la conclusión de que la nueva forma de analizar las apps es óptima también ahora para también medir las mismas web. Claro, como decía hace un instante, las propiedades App más Web unifican la manera de medir y presentar la analítica digital para sus aplicaciones nativas, aplicaciones web y sitios web. Bueno, desde acá, Daniel puede tener más precisión en lo que pueda decir. Sí, muchas gracias, Rubén. Gracias. ¿Me escuchó?
Sí, ya. Sí, perfecto. Ya, ¿cómo funcionan las propiedades AppMapWeb? La gracia de las propiedades AppMapWeb es que no reemplazan al modelo clásico, sino que lo acompañan y en algún momento el modelo clásico, el modelo actual que tenemos de medición de sitio web podría desaparecer, no se espera o no se planea que desaparezca en el corto plazo, pero la idea inicial de Google es que las propiedades AppMapWeb sean las propiedades principales para medir tráfico a los sitios web, de la misma manera que se hace con las aplicaciones para poder, como decía Rubén, para poder unificar esta información luego bajo un mismo paraguas. Ya las aplicaciones AppMapWeb miden a las acciones y las interacciones de los usuarios mediante eventos y parámetros. Por ejemplo, como les decía Rubén, tenemos un evento que es el pageview, tenemos otro evento que es la primera visita, que es cuando se crea la cookie, o tenemos otro evento que es el inicio de sesión. Me queda pegado esto. Ya. Entonces, ¿de qué manera funcionan? Los eventos son acciones que realizan los usuarios y se producen en momentos concretos. Por ejemplo, cuando hay un pageview, cuando hay una transacción o cuando hay un resultado de búsqueda. Ya cada evento con cada evento se pueden enviar parámetros que añaden contexto a cada evento y los parámetros se pueden entender como si fueran metadatos, ¿ya? Y, por ejemplo, tenemos el título de la página, la ruta de la página, o en el caso de comercio electrónico tenemos el Transaction ID, o de búsquedas en el sitio tenemos el término de búsqueda. ¿Ya? Hay eventos con parámetros estándar, por ejemplo, los que están ahí en la imagen a la derecha, estos son eventos estándar con parámetros estándar que se configuran en el momento en que uno crea la propiedad AppMapWeb, vienen por defecto. Y si se fijan, miden los page views, miden los scroll, miden los clics a los links salientes, miden la búsqueda en el sitio, miden el uso de videos. Estos son videos YouTube embebidos en el código. Eso cuando uno copia de YouTube el código y lo pega directamente en el sitio web. Y también mide descargas de archivos. Y las descargas de archivos son los PDF, los .doc, cualquier cosa que no sea un documento web. ¿Ya? Se pueden los eventos y los parámetros por defecto no son muy manipulables, a pesar de que igual se le pueden agregar ciertos parámetros. En total se pueden usar 25 parámetros para cada evento. Ahí estoy. ¿Ya? Y es muy importante que a nivel del usuario, en este caso el usuario, no el que navega en el sitio, sino que nosotros los que analizamos los reportes de las propiedades AppMapWeb, los reportes hay que configurarlos. Hay algunos que vienen predefinidos, pero en general la mayoría de los reportes vienen vacíos por defecto. O sea, si vemos eventos, por ejemplo, eventos custom event, eventos personalizados que nosotros configuremos en el sitio web, no vamos a ver ni las categorías, ni las acciones, ni las etiquetas, ni el valor. Esos hay que ir a configurarlos y se pueden configurar siempre y cuando estos eventos transporten esta información hacia la propiedad. Se configura en el sitio web, se agregan los eventos con la categoría, con el label, con la acción, con el valor, y cuando ocurre este evento se manda la información a la propiedad web y si la queremos ver tenemos que configurarla. Y ahí, como les decía, hay marcaciones estándar sin configuraciones especiales. Por ejemplo, ahí tenemos a la derecha algunas que son estándar, el scroll, el page view, el inicio de sesión, la primera visita. Y tenemos eventos personalizados. Si se fijan ahí abajo, dice 4, significa que ese evento personalizado tiene 4 parámetros. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se instala esto? ¿Cómo se usa esto? En el caso de las aplicaciones nativas, es necesario instalar un SDK, que es justo tengo el torpedo ahí, Software Development Kit, gracias. Ya, es el SDK en el fondo es una pieza de software que se instala en la herramienta de desarrollo de la aplicación. Cuando los desarrolladores de aplicación, es por eso digo que ahí consulte con su equipo de desarrolladores de aplicaciones, ellos tienen que instalarlo en el ambiente de desarrollo de la aplicación para poder usarlo. Una vez que se instala, se conecta con Firebase, se enlaza con un proyecto de Firebase, y una vez que está enlazado con el proyecto de Firebase y en el fondo la aplicación con Firebase están conectados, uno puede
desde ese punto crear un enlace con Google Analytics y automáticamente aparece una propiedad AppMassWeb en Google Analytics con el proyecto enlazado. Por lo tanto, podemos ver el tráfico de la aplicación en Google Analytics con este estándar, ¿ya? Que es el estándar de Firebase, que es el estándar de AppMassWeb, ¿ya? Es lo mismo. En el caso de los sitios web, esto es un poco más fácil. Si es que tienen Tag Manager, ustedes acceden a Google Analytics primero y van a crear propiedades, y al crear la propiedad les da el código. Ahí, como se ve, hay un código que es copiar-pegar. Lo pueden copiar y pegar en todas las páginas del sitio, si es que tienen ese tipo de desarrollo, o lo pueden configurar en Tag Manager usando solamente el ID, que es, no sé si alcanzan a leer, gtag config g- unos textos ahí. Se copia, se pega en Tag Manager y con eso se configura y se deja configurado de inmediato. Ya esto se puede hacer en cualquier sitio web. Esto es algo muy importante, y es que las propiedades AppMassWeb, si bien tienen aproximadamente 2 años de antigüedad, tal vez un poco menos, son beta. Esto quiere decir que están a prueba todavía. ¿Ya? Sabemos de muy buena fuente que va a dejar de ser beta probablemente el próximo año. Con el tema de la pandemia no sabemos en qué fecha, pero se planea que sea en 2021. Y entre otras cosas va a cambiar de nombre, porque AppMassWeb la gente en general no lo entiende. Ya va a cambiar de nombre para que sea un nombre un poco más representativo de lo que realmente es, y va a incluir otras cosas como por ejemplo un módulo de e-commerce, que actualmente no lo tiene. Actualmente es un problema medir e-commerce con AppMassWeb porque los parámetros, los eventos y los parámetros en este caso de productos y de transacciones se pierden en la capa de visualización, y en realidad uno no los puede acceder desde los reportes. Hay que meterse a BigQuery, hay que hacer una cosa muy, muy complicada para poder ver esos reportes. ¿Ya? Y ya que estamos hablando de los reportes, este es un típico reporte AppMassWeb en tiempo real. No lo estamos viendo en tiempo real, esto es un pantallazo, me disculpo. Que es muy parecido a los reportes de tiempo real que existen para Google Analytics, con algunas diferencias eh, que son bastante visibles a primera vista. Por ejemplo, que ya no, que tenemos directamente fuentes, usuarios, páginas vistas, y más abajo, que no está aquí en el pantallazo, están los eventos y están los parámetros. ¿Ya? Y uno puede acceder a cada evento y puede ver en tiempo real cómo actúa un evento a lo largo del tiempo. ¿Ya? Algo que muy importante que tienen estos reportes, no sé si voy a volver uno atrás, acá arriba, donde dice Real Time Overview, hay una A azul. Esa A azul, cuando la presionan, lo que hace, abre un filtro, una herramienta para construir una comparación, y lo que permite es, por ejemplo, seleccionar distintas variables para construir o visualizar mejor la información. Y en este caso, por ejemplo, podemos elegir el tipo de plataforma. Y en este caso particular, este es un pantallazo de una propiedad AppMassWeb que funciona tanto para Android como para iOS como para web. Son 3 sistemas que están en un mismo reporte. Ya, entonces lo que pasa en el sitio web, lo que pasa en la aplicación iOS y lo que pasa en la aplicación Android se ve aquí. Y como eso es un poco desordenado, para alguna gente al momento de analizarlo, quiero ver solamente iOS, yo podría elegir en este punto ver solamente la información para la plataforma iOS. Ya en tiempo real, en el reporte de usuarios vemos los usuarios también en tiempo real por minuto, y podemos ver a qué tipo de eventos le están haciendo clic. En el reporte demográfico vemos territorio principalmente, y también vemos información por intereses. Esto que ven acá, que es el género, los intereses, la edad, son reportes que en Google Analytics antes había que configurarlos, había que activar un plugin específico en el código, o en Tag Manager había que hacerle clic al reporte de audiencia, y a su vez en Google Analytics había que agregar una variable extra de configuración a nivel de la propiedad o de la vista. En este caso ya no es necesario, por defecto vienen estos tipos de reportes implementados.
¿ya? Entonces todos los reportes vienen con género, intereses y edad. Y esta información la toma directamente de los usuarios que están logueados, cuya información es conocida por Google o que puede ser inferida. Por lo tanto, cuando vemos este tipo de reportes no necesariamente corresponde al 100% de los usuarios. Todo funciona tanto para las armas web como para las propiedades actuales de Google Analytics. Cuando vemos estos reportes sale 40%, 50% de los usuarios, y aún así sigue siendo representativa de la mayoría de los usuarios, así que es para tenerlo en cuenta. En los reportes de comportamiento vemos qué actividad está realizando el usuario a lo largo del tiempo. Arriba tenemos siempre la ventana de tiempo real y abajo podemos ver en el periodo de tiempo que se está analizando, que en este caso son 30 días. ¿Ya? Y vemos qué evento es el que tiene más clics. En este caso vemos título de página, por ejemplo, aquí a la izquierda. O al medio se ve fuente medio. ¿Ya? Y a la derecha se ve campaña, y en este caso, este pantallazo es de un sitio web, AdMassWeb, que no tiene campaña. Ya los reportes por tecnología también nos sirven, sobre todo cuando tenemos estos reportes que unifican plataformas distintas. Si se fijan en usuarios por plataforma, el web es el 91%, iOS es 3,4% y Android es 5,2%. Esto nos da una foto de cómo funciona nuestra plataforma, ya sea en aplicaciones como en el sitio web, y en cierta forma también nos permite tomar decisiones como por ejemplo dónde vamos a hacer las mayores apuestas. Si se viera este reporte por plataforma para ver dónde está el mayor revenue, también podríamos tomar decisiones un poco más acertadas, por ejemplo, de dónde hay que invertir más dinero para obtener un revenue mayor o un mayor retorno de la inversión. Ya, los reportes de conversiones, al igual que los reportes de eventos, que me parece que está un poco después, son reportes donde nosotros vemos información, pero también podemos configurar. Todos los reportes en cierta forma son para ver cosas y para configurar cosas. Por lo tanto, el tipo de permisos que se dan a los usuarios es muy importante. Los usuarios que solamente pueden leer, hay que dar un permiso específico de solo lectura, porque si damos a todo el mundo permisos de edición, existe la posibilidad de que alguien apriete un botoncito por aquí y algo que antes consideramos una conversión deje de serlo. ¿Ya? Un segundito, por favor. Ya, entonces los reportes son para ver información y también son para configurar información. En este caso, las conversiones, aquí aparecen todos los eventos, y los que están marcados como conversión tienen un clic, y hay algunos que nosotros podemos configurar y hay otros que son configurados por defecto. Ya probablemente están configurados a un nivel mayor de usuario o vienen configurados desde Firebase. ¿Ya? Y en los reportes de eventos y parámetros funciona de la misma manera. Tenemos los eventos, tenemos el conteo, cuántos usuarios, y a la derecha nos da la opción de marcar o convertir un evento cualquiera en una conversión. ¿Ya? Marcarlo como conversión nos sirve específicamente, o sea, nos sirve en general para saber cuánta gente realiza las acciones que nosotros queremos que realicen, y también nos sirve para medir si es que efectivamente nuestro negocio está logrando sus objetivos en el mediano o largo plazo. ¿Ya? Entonces las conversiones no deberían elegirse a la ligera, deberían ser temas importantes con respecto al valor del negocio. Y entre otras cosas, por ejemplo, AdMassWeb nos propone, a raíz de inteligencia artificial y análisis de lo que ocurre en el sitio web y en las aplicaciones, nos propone eventos que deberíamos marcar. Por ejemplo, cuando el usuario se suscribe, o cuando se loguea, o cuando comparte información, como es el caso del pantallazo, pero también nos puede dar una serie de otros eventos. Ya en AdMassWeb también se pueden crear audiencias. Estas audiencias se pueden usar en campaña. Hay algunas audiencias que vienen sugeridas y también se pueden crear audiencias personalizadas de acuerdo a lo que ustedes estimen conveniente, ya sea porque el usuario utiliza solamente iOS y vive solamente en tal región y se conecta solamente los domingos, por decirlo, se puede crear una audiencia específicamente para ello. Y también se pueden configurar propiedades de usuario. Esto es súper importante. Los atributos de los usuarios son datos que se tienen que enviar junto con la información de Analytics. No es algo que se configura desde el reporte, sino que viene con información. Por ejemplo, el color de ojos o la fecha de nacimiento o el color de pelo, o podría ser incluso si es que un usuario
tiene un lifetime value que nosotros definimos previamente y que está en el sitio web y lo podemos enviar mediante la información que cargamos en el data layer del sitio web. ¿Ya? En la medida que nosotros tenemos esa información y la enviamos a Analytics, en este caso a AppMassWeb, la podemos configurar aquí en el reporte. Y esto es muy útil, sobre todo para desarrolladores, pero también lo usamos para hacer prueba y error cuando analizamos AppMassWeb en Tag Manager. Y tiene que ver con el reporte de prueba de fallos, que haciendo ligeras modificaciones, ya sea en el teléfono o en las marcaciones de Tag Manager, podemos enviar eventos de debug para ver cómo están funcionando las cosas y para ver si se activan o no y para ver si funcionan o fallan. ¿Ya? Es súper útil. También existen los reportes de análisis y aquí es donde probablemente van a pasar más tiempo. Importante, en general estos reportes son beta y hay algunos reportes nuevos que también son beta dentro del beta, o sea, Inception. Por ejemplo, podemos juntar distintas dimensiones y con distintas métricas y tomar esta información para analizar la cohorte completa o el grupo completo de datos de un periodo específico. También podemos crear, por ejemplo, embudos, donde el usuario es la primera acción y podemos marcar cada evento a continuación para tener embudos de tráfico donde los usuarios efectivamente realizan las acciones que nosotros queremos. Este tipo de reporte de embudos tiene solamente para 5 pasos, 5, y puede ser un embudo abierto donde el usuario puede incluso acceder desde el paso 2, 3 o 4 antes del paso final, o cerrado donde sí o sí tiene que seguir el paso 1, 2, 3, 4 para llegar al final. Ahora, recomendación general, ya estamos terminando, deben configurar una propiedad AppMassWeb en el sitio web. La verdad es que sí lo recomendamos que tengan las dos, la propiedad de Analytics estándar y la propiedad de AppMassWeb, ya que pueden recopilar la información de los usuarios con las dos plataformas y pueden visualizarla de distinta manera y tomar distintas decisiones a partir de cómo se usa una u otra. Y también cuando venga la próxima ola de cambios de la analítica digital, para que estemos preparados. ¿Ya? Eso es, muchas gracias.